una doctora especializada en medicina interna y en endocrinología. Con la doctora Lisbeth Torres queremos hablar sobre la tiroides, esa glándula chiquitica del cuerpo, pero que bastante incide en nuestro funcionamiento de muchas maneras, incluso en lo emocional, por ejemplo, en cuanto a incluso pues, la función del cerebro, nuestro pensamiento y también en la parte física, en diferentes órganos del cuerpo, pues vemos cómo incide esta glándula, que como decía es muy pequeña, pero tiene mucha importancia. Igual es la doctora como especialista la que se va a encargar de comentarnos. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, doctora. Y hablo con la propiedad de tener Hashimoto desde los 11 años. Ah, ok, Entonces yo perfecto. siempre le digo, sí, 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 yo siempre le digo a mi doctora, que ya son muchos años, décadas tratándome, yo siempre le digo, Mm. doctora, ya me he vuelto una especialista también en la glándula tiroidea, porque viviéndola sé eso, lo que incide Correcto. en nuestro Ujú, pensamiento, nuestras ujú, emociones, nuestro ujú. comportamiento, bueno, obviamente las funciones del cuerpo, de los diferentes órganos, pero explique usted su importancia, porque es impresionante para lo chiquita que es. Sí, ella es vital para la vida, por supuesto que sí. Y el cuerpo toma muchísimas medidas de autorregulación para evitar que exista el déficit de la hormona. Y es tan importante que desde la parte fetal, la madre, las hormonas fetales hacen que se hiperestimule la glándula para garantizar que la hormona esté presente durante la formación del feto y su desarrollo, porque participa directamente en su formación. Entonces imagínate lo vital que es que hasta la madre tiene que hacer que Garantizar. llegue, garantizar la hormona durante su desarrollo. Por supuesto, cuando nacemos, la ausencia de la hormona traduce trastornos de crecimiento y desarrollo, no solamente físicos, sino neuromentales o neuropsicológicos. Entonces eso es parte vital hasta para la función cardiovascular, metabólica, función renal, todo, o sea, desde el músculo, desde el cabello hasta la uña, tiene participación fundamental las hormonas tiroideas. Desde el punto de Ujú. vista psicológico, todo paciente que tiene enfermedad tiroidea, ya sea que esté en disfuncionalidad, en hipofunción o hiperfunción, tiene traducción. Las pacientes que tienen hipotiroidismo tienen mayor cantidad de depresión, disminución Ujú. de la concentración, de la memoria, el apego, la apatía a las cosas, esa es la habilidad afectiva que hace que tengan mayores cantidades de frustración. Eso está relacionado con la disfuncionalidad tiroidea, más que todo cuando está en baja la producción de la hormona. Y cuando está más aumentada, tenemos irritabilidad, tenemos euforia y también podemos caer de la euforia a la depresión. Entonces eso también traduce a trastornos en el comportamiento. Es más, en la patología psiquiátrica, cuando estamos frente a este tipo de pacientes, siempre se debe descartar que no esté disfuncional la glándula tiroidea, porque tenemos Mm. que descartar lo orgánico para poder quedarnos solamente con la parte psicológica, a ver si amerita o no tratamiento. Claro. O sea, que lo debería ser parte del protocolo, por ejemplo, cuando alguien llega con, con signos de depresión, por ejemplo, lo que acaba de Exacto, describir por parte de un exactamente. especialista en psiquiatría. Si le llega al paciente así, debería mandar inmediatamente como parte del protocolo a chequear tiroides, ¿no? Ya es parte del protocolo en las evaluaciones. La Ah, mayoría de nuestros colegas siempre descarta la patología tiroidea, igual que con un paciente que va al cardiólogo, que es hipertenso, dependiendo de la edad de aparición, que si tiene arritmias, taquicardias, tiene derrame pericárdico. Hay que descartar que no tenga una patología tiroidea, por ejemplo. ujú, Los ujú. pacientes que tienen arritmias cardíacas, si tienes hipertiroidismo, puedes tener hasta fibrilación auricular, que son arritmias cardíacas importantísimas. Entonces tú tienes que descartar que el paciente no tenga disfunción tiroidea, inclusive Ahora, hasta para colocar ajá. medicación. Claro, de hecho, doctora, varias preguntas. Se imaginará, porque con la experiencia que tengo, por supuesto que son incluso a veces hasta dudas que se me presentan a pesar de los años. Por ejemplo, con el tema de los síntomas, porque a veces se solapan. Y lo que usted decía, a veces síntomas de hipertiroidismo se parecen a síntomas de hipotiroidismo. ¿Cuáles son aquellos que Correcto. definitivamente los llevan a ustedes como especialistas a pensar, estás en hipertiroidismo o estás en hipotiroidismo? Cuando los pacientes están hipertiroideos, habitualmente tienen la habilidad afectiva, tienen intolerancia al calor, están calientes con sudoración en la región palmar, tienen diarreas, pérdida de peso, taquicardia, temblor distal, caída del cabello. En algunas ocasiones se puede acompañar de aumento de tamaño de la glándula tiroides llamándose bocio, pueden tener Mm, trastornos oculares como en los exoftalmos. Estos son síntomas relacionados con hiperfunción tiroidea.
En el Mm. hipotiroidismo es lo contrario, hay depresión, pensamiento lento, caída del cabello, uñas quebradizas, piel seca, estreñimiento. Hay algunas pacientes que tienen trastornos de fertilidad y que están relacionados con hipotiroidismo no diagnosticada, trastornos menstruales con patrones de oligomenorrea, que son menstruaciones que pueden estar ausentes de 2 a 3 meses. Mm. Trastornos de glicemia, las glicemias en ayunas o resistencia a la insulina e hiperinsulinismo puede estar asociado a hipotiroidismo también, este, hasta trastornos de las cifras tensionales. Entonces son muchos síntomas que a veces no son específicos, pero que sí nos pueden hacer pensar que podemos estar ante una patología tiroidea. Anteriormente no Ah. se le daba mucha importancia, pero actualmente se sabe que las hormonas tiroideas participan en todas las funciones celulares. Por lo tanto, actualmente es parte como del screening de casi todas las entidades o enfermedades que pueda presentar algún paciente, Es inclusive increíble. hasta la Sacar fertilidad, la glándula. imagínate. No, no, total. Es que yo recuerdo tantas cosas entre las diferentes etapas cuando estaba embarazada, por ejemplo, porque tomo pastillas desde siempre. Y además tengo Ujú. una tiroiditis crónica. Entonces, claro, mi cuerpo ataca mi tiroides. Mi tiroides a esta Exacto. edad, ya 54 años, está muy aporreada. Y la pastilla es la que hace la función, sobre todo. Y sí, me acuerdo que mi especialista en ese momento, cuando pasé por el embarazo, antes del embarazo me decía, recuerda siempre, si no soy tu médico, que en esa etapa es fundamental, por favor, que jamás, por ninguna razón, suspendas la medicación. Y por el contrario, se tiene que aumentar la dosis. La dosis se aumenta Ajá. hasta un 20 o un 30% de la dosis basal, que la puedes aumentar sin ni siquiera hacer pruebas tiroideas, porque el requerimiento es mayor, por las necesidades que son mayores. Tú le estás aportando Ujú. también hormona al feto. Entonces es fundamental que la mujer sepa que durante el embarazo no se omite la medicación, porque tenemos el mal concepto social de que estoy embarazada, no puedo tomar esto, no puedo tomar aquello. Entonces a veces quitamos medicamentos sin consultar al médico inicialmente. Ujú, Entonces ujú. cometemos errores graves al Lo respecto. digo como dato importante, sí, yo siempre lo recuerdo al doctor brillante que me acompañó en mi etapa de adolescente y cuando llegué a la etapa ya de adulto de embarazo, pues esas palabras estuvieron siempre muy presentes, pero es increíble eso, como he ido aprendiendo de la importancia de esa glándula y cómo a veces incluso puede hasta ocultarse en diagnóstico. Está digamos, la tiroiditis subclínica, ¿correcto? O problemas El tiroideos subclínicos, hipotiroidismo, sí, hipotiroidismo. las enfermedades tiroideas disfuncionales, hipotiroidismo o hipertiroidismo pueden ser subclínicas. Y no es que sean escondidas, sino que la glándula tiene la capacidad de autorregulación inicial. No todos los hipotiroidismos subclínicos van a evolucionar al hipotiroidismo clínico. Y se trata dependiendo del grupo etario y si se acompaña de ciertos síntomas o relacionados, por ejemplo, a la fertilidad. Es diferente tener un hipotiroidismo subclínico, que tú tienes una TSH en 8 con un T4 hipertiroidismo normal, pero tienes 80 años y tienes patología cardíaca, a que tengas Mm. 25, 28 años y estés buscando fertilidad. Entonces, todo se individualiza según los requerimientos y la necesidad de cada paciente, ¿ok? Y que está relacionado, si está relacionado con una tiroiditis Hashimoto, por ejemplo, una tiroiditis crónica. En un grupo de pacientes se va a tratar, en otro grupo de pacientes no está indicado algunos tratamientos. Si la TSH está por encima de 10, tienes otros criterios, aunque tengas T4, T3 libre, bajo, normales, perdón. Entonces Sí, se sí. debe tratar. Entonces todo se individualiza, depende de cada paciente. Por eso es tan importante que la evaluación de las hormonas lo haga un médico endocrinólogo para que pueda dilucidar quién realmente va a recibir tratamiento y en qué momento y qué dosis, Mm. porque no todos los pacientes reciben las mismas dosis de Sí, medicación. bueno, mi hermana de hecho llegó al hipotiroidismo subclínico básicamente por un nódulo y porque tenía estados de ansiedad, ciertos estados de ansiedad Y y que, así se llega, ajá, al y que, diagnóstico y y la que, tratan con una dosis menor. y que tampoco podemos asociar que disfuncionalidad está siempre acompañado de nódulos. La mayoría de las Ajá. enfermedades nodulares tiroideas son eufuncionantes, o sea que la glándula funciona adecuadamente. Y no Ujú. todos los nódulos también van a estar acompañados de tiroiditis. Hay enfermedades nodulares tiroideas únicas o múltiples donde la funcionalidad habitualmente es normal. Entonces, si tú no palpas, no haces eco, no haces diagnóstico, ¿no? Y ahí puede estar escondido así o hasta un cáncer de tiroides. Entonces, es muy importante que la evaluación de la glándula sea tanto ecográfica como funcional y como anticuerpos antitiroideos. Siempre deben estar las tres cosas acompañadas. La mayoría de los doctores, y bueno, incluyo los míos, han evitado siempre o evitan sacar la glándula.
a pesar de que ella Es esté correcto. pues ya, bueno, funcionando muy mal o no esté funcionando, pero dejarla es lo mejor, es lo conveniente. ¿Por qué, Es doctora? correcto, por muchos motivos. Solamente tienen indicación de cirugía los pacientes que tienen cáncer de tiroides, los pacientes que tienen un efecto compresivo, ya sea por nódulos o por crecimiento de la glándula, que tenemos órganos vecinos relacionados con la tiroides y te pueden generar algún trastorno. Entonces ahí está indicado sacar la glándula. Pero mientras que los nódulos tiroideos sean benignos, que no hay un crecimiento acelerado, que la glándula funcionalmente esté bien, no tienes indicación porque los riesgos de daño del nervio laringo recurrente, por ejemplo, que tengas parálisis de cuerdas vocales, que tengas disfonía, que tengas trastorno en la tráquea, que pueda llevarse de forma, digamos, accidental las paratiroides, que son unas glandulitas que están detrás de la glándula tiroides, que son importantes para el metabolismo del calcio, pueden también alterarse y generarme un problema adicional. Si no está indicada la tiroidectomía, no se realiza. En lo posible, en la patología tiroidea somos muy conservadores desde el punto de vista quirúrgico. Ujú. Doctora, y también con el tema genético, por ejemplo, que sea, entiendo que el componente hereditario es alto, en el caso de las personas que como yo padecemos de problemas tiroideos. Cuando se presenta en Correcto. la adultez, por ejemplo, y no hay antecedentes, ¿a qué se atribuye? Hay muchos factores. Hay unos que están relacionados con la exposición a infecciones virales, inclusive el Epstein-Barr, citomegalovirus, el mismo COVID está generando tiroiditis agudas, subagudas y crónicas. Wow. Pueden estar relacionados con patología tiroidea. Tenemos muchos pacientes que anteriormente no tenían ningún tipo de antecedentes, ya siendo estudiados previamente, y actualmente tienen expresión inmunológica. Entonces, es exposición a medicamentos. Los pacientes que tienen exposición a medicamentos quimioterápicos, por ejemplo, inmunoterapia, pueden tener riesgo de patología tiroidea. Pacientes que tienen arritmias cardíacas que utilizan amiodarona, la amiodarona puede generar enfermedad tiroidea, más que todo más que hipertiroidismo, hipotiroidismo, por ejemplo. Y la amiodarona es un medicamento que se utiliza para las arritmias cardíacas y tiene indicación médica y que hay que utilizarlo, pues, pero tienes que orientar. Pacientes que tienen enfermedad psiquiátrica que utilizan, por ejemplo, el tratamiento con litio, puede generar hipotiroidismo, ¿ok? Fíjese. La exposición a radiación, cuando nosotros vamos a hacernos una rayos X de tórax, por ejemplo, deberíamos solicitar el peto de protección tiroidea para proteger de radiación la glándula. La exposición a radiación daña la glándula tiroidea. El déficit de consumo de yodo. Nosotros necesitamos requerimientos diarios de yodo y tenemos que cumplirlos en los alimentos. Las sales deben ser yodadas, comer alimentos del mar. Todos esos Sí. alimentos tienen yodo y eso garantiza lo que necesito yo para formar hormonas. Entonces, es De un conjunto de cosas que tenemos que tener en cuenta. multifactorial. Y de hecho, bueno, la región andina entiendo que es la que mayores casos de problemas tiroideos Sí, siempre ha reportado. es, Mi abuela es de ahí es donde ujú, viene ese componente hereditario por falta de yodo. exactamente. Las personas que viven en el área andina, hay una déficit de yodo en las tierras y los alimentos son pobres en yodo. Y por eso hay Ujú. bocios, que son unas glándulas muy grandes. Muchos de ellos no tienen alteración disfuncional, pero sí tienen un trastorno, digamos, desde el punto de vista anatómico, que están muy aumentados de tamaño. Y la patología tiroidea en todos los Andes es extremadamente común, muy común. Mm. Ahora, Lamentando en mucho, el no caso, podemos negar la herencia de donde venimos. Por eso hay que total. conservar. Total, yo la mía andina del lado materno. Y por cierto, con los casos de, por ejemplo, la autoinmune, la Hashimoto, ¿qué Ujú. porcentaje más o menos derivan otras autoinmunes? Porque entiendo también que se pueden terminar entremezclando. Como usted decía al inicio, se puede hacer, por ejemplo, en hipotiroidismo un problema de azúcar, ¿no? De diabetes o de por lo menos resistencia. Bueno, ¿qué porcentaje más o menos concluyen ustedes que termina con otras patologías Los similares? diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 1, que la diabetes tipo 1 es una enfermedad de origen autoinmune, donde hay una destrucción autoinmune contra las células beta pancreáticas que generan insulina. Por eso es que los diabéticos tipo 1 de inicio utilizan insulina. Los diabéticos tipo 1, el 30-40% se puede acompañar de tiroiditis de Hashimoto, porque tienes una asociación inmunológica. ¿Ok? Mm. Las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, también es muy común acompañarse de una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Mm. Entonces, muchas enfermedades, por ejemplo, también la psoriasis puede acompañarse de tiroiditis. El O vitiligo viceversa, la tiroides puede acompañarse de acompañarse. alguna de ellas. Exactamente. Todas las pacientes que tienen vitiligo, lupus, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, debe siempre hacer el screening
que no tengan una Ujú. patología tiroidea tipo tiroiditis de Hashimoto, ya sea con trastorno funcional o no. Porque no todas las tiroiditis de Hashimoto necesariamente generan disfuncionabilidad. Ujú. Sí, sí, Puedes sí, tener es que bueno, anticuerpos positivos y sin tener disfunción. exacto, por eso estamos con usted, para entender mejor cómo funciona esa glándula y que cualquier cosa la persona vaya a los especialistas que corresponde y por supuesto su médico de cabecera, en este caso usted también Así es es, médico internista, sugieren correcto, qué tipo de estudios hacer, incluyendo el de la tiroides, porque puede estar incidiendo en cualquier otra patología, es manifestación del correcto, cuerpo, sobre todo en las es correcto, autoinmunes, ¿no? Que se terminan como mezclando. A mí me es toca hacer correcto. control de todo, doctora, desde hace mucho tiempo y bajo la supervisión, por supuesto, de una endocrinóloga y de, bueno, de su gremio que Como conoce debe ser. bastante bien. Sí, señor. Esta pequeña glándula que bastante incide en el cuerpo, ya lo acaba de escribir y muy bien la doctora Lisbeth Torres. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. De nada, un placer para mí estar con ustedes. Feliz tarde. Igualmente, doctora, vamos a hacer una pausa.